¿Qué es lo que le piden a un ingeniero de redes? Yo cuando, digamos, apliqué a Microsoft, no sabía ni siquiera qué era cloud. O sea, utilizo Packet Tracer y porque es una herramienta muy útil, digamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es el modelo OSI? Networking es un tema tan importante porque estoy seguro, bueno, sabemos aquí, los tres empezamos de net. Ajá. Cuando se sale de algún lugar, si usted es un técnico, aprenda Cisco. Y de hecho, para mí es un toque chocante que siempre, y eso lo hablamos un día de esto, estamos hablando de Steven y yo, que siempre sea Cisco, cuando hay otras certificaciones como Juniper, como Palo Palo Alto, Alto, Checkpoint. Checkpoint, hasta Zscaler, que también está. eh, pero siempre Cisco. O sea, como que siento que debería haber como algo más general y decir certificación de networking, digamos. Y creo que CompTIA tiene como algo por ahí. Pero, Pero es muy básica, madre, la de CompTIA, me parece. De hecho, bueno, yo le he contado a usted que yo le doy como clases a un grupo ajá. de muchachillos ahí. eh, y yo lo que hago es como darles redes, pero no, o sea, utilizo Packet Tracer y porque es una herramienta muy útil, digamos, como para hacer laboratorios, pero yo les trato de enseñar como basado en redes general, digamos, no en una marca, sino como, esto es tal protocolo y así funciona, estándar, digamos, son protocolos estándar. Ok. En eso que usted enseña, digamos, ¿cuáles son esas bases que usted dice, bueno, ok, yo digo que lo principal, conceptos, digamos, iniciales que usted dice, ok, estas son las cosas que yo inicialmente enseño. Sí, yo siempre les digo que lo más importante siempre es lo más básico. Entonces, usted no puede como aprender, por ejemplo, un protocolo como muy avanzado sin antes tener como las bases de lo más simple. Entonces, por ejemplo, siempre yo les digo, aprendan bien desde el inicio protocolos como ARP, DNS, cosas sencillas como la diferencia entre el direccionamiento privado y público, nateo, cómo, cómo funciona un nateo, tipos de nateo, VPNs, cosas así, digamos que son como lo que usted más ve en el día a día en cualquiera de las, o en la mayoría de las marcas, digamos, que tienen equipos de red. Ok, y ese montón de conceptos tal vez o sea, que tal vez nosotros ya algo sabemos, digamos, un poquitillo Ajá, sabemos ajá. nosotros, ¿verdad? De eso que trabajamos un tiempo en networking, digamos, ¿qué es ARP? Digamos, ARP, ¿para qué me sirve ARP o para qué sirve ARP? ARP es Address Resolution Protocol y es un protocolo para obtener la MAC address por medio de la IP. Entonces, digamos, aquí yo tengo una imagen que muestra, eh, digamos así, de manera muy básica, lo que se hace con este protocolo. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que el host A, que es una computadora, eh, quiere saber cuál es la MAC address del host que está del otro lado, que es la computadora del lado derecho. Entonces, él lo que hace es enviarle un paquete, ¿verdad? A la dirección de esta otra computadora y de esa manera le solicita la MAC address para ya después poder guardar esa MAC address en su información y saber que esa MAC address está mapeada a esa dirección IP de la otra Ya queda computadora. mapeado, digamos, ya conoce que esa es la MAC Ajá, address. Queda como una tabla. como, Ahí. como en una tabla, por ejemplo, los switches tienen algo que se llama la tabla eh, el MAC address table, y ahí es donde se guardan esos entries, digamos, de básicamente en cuál puerto está tal MAC address de tal equipo. Ahí queda guardado por un tiempo determinado. Ok. Y ahorita que mencionas switches, porque hay diferentes cosas, digamos, hemos hablado de protocolos, ¿verdad? Por encima, que ahorita vamos a profundizar tal vez un poco más, pero un switch, digamos, cuando hablamos de un switch, ¿qué es un switch?
Sí, un switch, existen switches, digamos, existe lo que son las capas del modelo OSI, ¿verdad? Ujú. Entonces, en la capa 2, eh, ¿verdad? Hay ciertos protocolos que funcionan ahí. Entonces, hay switches que funcionan con esos protocolos de capa 2 y también hay switches que funcionan con una capa más arriba. Entonces, son switches capa 3 donde no solo tienen capacidades de igual a los que tienen los capa 2, sino también se extienden un poco más, ¿verdad? A otras funciones a nivel de capa 3, como enrutamiento, Pero el etc. switch básicamente eso es para interconectar. Le dan la oportunidad, digamos, de que usted pueda conectar ahí equipos y que los equipos se puedan comunicar a través del switch, ¿verdad? Entonces, Quedan como una red de área local. Cuando ajá, están como en conectados una al LAN, switch. en una red de área local, todos conectados al switch. Eh, Porque, por ejemplo, un router, por decirlo así, normalmente ellos no tienen tantos puertos, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que por medio del switch se conectan todos los equipos, ¿verdad? De la red de área local y ya después el switch tira, por decir así, un enlace ya al router, por donde ya por ahí pues sigue ya el tráfico, etcétera. Ok, y el router, digamos, ¿cuál es esa diferencia entre el router que yo tengo en mi casa, el que me da mi proveedor de servicios, digamos, el que tengo yo ahí, con un router tal vez que se usa en una empresa? Que cuando se habla de networking, tal vez, ¿verdad? Es como un router de empresa, no sé, me permite conectarme a diferentes lugares y hacer como túneles y demás, pero mi router de la casa no me deja eso, digamos. Entonces, ¿cómo es esa diferencia? ¿En qué se basa en eso, digamos? ¿O qué más hay? Sí, bueno, digamos, en realidad, si usted eh, sabe cómo, usted sí se puede meter al router de su casa y usted va a poder ver todas, por decir así, las funciones que tiene, cambiarle configuraciones, etcétera. Pero obviamente, pues, Si no va a estar al mismo nivel de un router ajá, Un exacto. empresarial. Cisco Ajá. Básicamente, las empresas ya utilizan routers, ¿verdad? Que le van a dar a usted no solo más funciones, sino que también, y que es lo principal, más capacidad, ¿verdad? Más ancho de banda, donde van a tener puertos, digamos, para un ancho de banda mucho más grande, porque obviamente, pues, no es lo mismo, ¿verdad? Estar en una casa donde hay, no sé, 5 o 6 equipos a una empresa donde hay cientos de equipos. Ujú. Ok, genial. Y en esos protocolos, ¿verdad? Que también hablamos antes, que empezábamos con el ARP, mencionaste DNS. DNS, ¿para qué nos funciona? Ajá, DNS es Domain Name System y básicamente así la manera más fácil es resolver un dominio, ¿verdad? Para saber cuál es la IP que está relacionada a ese dominio. Entonces nosotros sabemos que los equipos lo que utilizan son, o lo que entienden, ¿verdad? Son bits. Ujú. Cuando usted llega a un browser y usted digita o pega un URL, el equipo no entiende eso. Lo que hace es buscar a un servidor DNS para saber cuál es la IP que está mapeada, por decir así, a ese dominio. Ok. Sí, básicamente todas las páginas web son direcciones IPs Ajá. y el DNS lo que nos ayuda es a poder resolver, digamos, como el... Creo que el ejemplo Es más la fácil es el de libreta los contactos. telefónica, sí. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, como decir cuando usted tiene su teléfono, que es como los contactos que usted guarda, usted le pone un nombre, cualquiera, y no se aprende el número telefónico completo, sino que lo que hace el DNS es todo el dominio que está ahí, digamos, es más fácil recordar Ajá, un correcto. nombre que un número y resuelve eso, Exacto. ¿ok? ¿Y cuál otro protocolo mencionaste después de ese? Que eran como de los básicos de entender. Eh, bueno, no es tanto un protocolo, sino una función, el nateo. ¿Ok? El nateo es básicamente un mecanismo que se utiliza para convertir
una dirección privada a una pública o una pública a una privada. Entonces, digamos, existen direcciones privadas, direcciones públicas, ¿verdad? Las direcciones privadas no pueden o no son enrutables a través de Internet. Entonces, por ejemplo, si usted está acá, o nosotros tres estamos acá con tres equipos que están en una misma red con direcciones privadas, para salir a Internet necesitamos una IP pública. Entonces, el nateo lo que hace es que mi computadora, su computadora y la suya van a enviar tráfico desde su dirección privada, y cuando llega, digamos, en este caso puede ser a un router, ¿verdad? Que es como decir el siguiente salto donde mi computadora envía el tráfico. Ese router lo que hace es decir, bueno, para yo salir, para poder ir hacia Internet, ¿verdad? Cambio la dirección privada de este equipo a una dirección pública. Igual, también existen diferentes tipos de nateo. Por ejemplo, en este caso, lo más recomendable sería usar algo que se llama PAT, que es Port Address Translation, que lo que se hace es que por medio de los puertos, él, digamos, hace el nateo, ¿verdad? De las diferentes IPs privadas a pública. Entonces, por medio del puerto, del puerto source, es que puede, por decir así, saber cuál equipo fue al que él nateó o le cambió Y la puedo IP. usar cualquier puerto. O sea, Eso se generalmente hace aleatorio. aleatorio, sí. Ok, bien. Y bueno, y para que la gente entienda tal vez por qué usted nos habla de networking o por qué es que también escogimos lo escogimos a usted, digamos, por la parte de networking, ¿qué hace usted, digamos? ¿A qué se dedica en este momento y quién es usted? Sí, bueno, ahorita yo trabajo para Microsoft en un puesto que se llama Data Path Expert, y el día a día básicamente es solucionar problemas. Es lo que Sí, Sí, sí. problemas pues muchas veces bastante complejos, otras veces no tanto, eh, pero digamos que esos son, o en la parte que yo trabajo, son problemas que ya llegan un poco o bastante escalados, eh, y uno básicamente pues tiene que, conociendo todos estos protocolos, las bases y todo eso, eh, uno tiene que identificar dónde está el problema, en qué equipo, en qué parte del camino por toda la red, digamos dentro de Azure, por decirlo así, está el problema, y de ahí si hay que hacer incluso algún cambio a nivel de código o algo así, se tiene que ver con el product group de ese, digamos, del producto como tal. que ya es ingeniería directamente. Creo que la Ajá. mejor manera de describir lo que usted hace ahorita es porque la mayoría de gente que trabaja en soporte para clientes resuelve problemas Ajá. y da soluciones. Pero es que usted le resuelve los problemas a los ingenieros que ya están resolviendo problemas a clientes, digamos. O sea, Sí, correcto. lo pone más complejo. O sea, es un punto de escalación que llega a la parte de trabajando con la gente de ingeniería, digamos. Ajá, sí, digamos, está el cliente trabaja con un support engineer. El support engineer, cuando necesita, por decir así, escalar, va a otro, digamos, a otra persona que tiene un puesto que se llama Technical Advisor, y el Technical Advisor básicamente viene o cuando es un problema, digamos, que está relacionado a mi área, llega ahí, Ok, a ese rol. ok, súper bien. Y en ese, digamos, en ese rol, ¿verdad? Porque yo que tal vez ya trabajé un tiempo con un set y demás, eh, ¿qué es lo que le piden a un ingeniero de redes, digamos? Porque yo entiendo que en la parte que estamos ahorita, ¿verdad? Que es hablando de networking puro y general, ¿verdad? Como protocolos como ARP, DNS o la función del nateo, son cosas básicas, digamos, que debe conocer alguien, pero ¿qué requerimientos tiene un ingeniero de redes, digamos? Usted que ha hecho tal vez entrevistas y demás, ¿qué es lo que buscan en un ingeniero de redes
y un ingeniero de redes que trabaja en Microsoft, porque tras de todo no solamente ven redes puro, ¿verdad? Sino que también se ven redes a nivel de nube. ¿Qué cree usted que es lo que le piden o qué ve usted que es lo que le piden para contratar a alguien, digamos, dentro de Microsoft? Como qué habilidades Ajá, serían ¿qué así. habilidades técnicas, digamos, o qué conocimientos técnicos debe de tener? Sí, por lo menos en Azure, en la parte de networking, hay como dos perfiles. Uno es más como de la parte de redes, más como esto que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Digamos, si lo ponemos así en las capas del modelo OSI, que sepan de capa 2, capa 3, capa 4. Y otro perfil que es ya más como a nivel de capa 7, que es más como de la parte, por decirlo así, DNS, HTTP, que son como otros protocolos. Pero en cualquiera de esos, para mí, y volvemos a lo mismo, lo que se busca siempre es que sepan bien o tengan bien las bases de cómo funcionan esos protocolos, ¿verdad? Dependiendo del perfil. Lo más simple, digamos, si yo le pregunto a usted qué es ARP, por ejemplo, que usted sepa, o sea, que es algo, digamos, súper sencillo, que usted sepa explicar qué es eso de una La manera, función. ajá, la función. Y pues de ahí ya uno va como, ¿verdad? Ahí tanteando hasta, pues, obviamente es un plus y ya sabe también un poco, ¿verdad? De cloud y así, pero normalmente lo que se busca es o para mí, digamos, lo principal es que tenga buenas bases de las cosas más sencillas, porque eso en cualquier, o sea, en cualquier puesto, desde el más simple hasta el más avanzado, esos protocolos siempre son, o sea, son estándar y saber el funcionamiento de ese tipo de protocolos es fundamental. Y no, entonces no es 100% necesario llegar ya con conocimientos de cloud, llegar ya sabiendo cuáles son los recursos de Azure Networking, pongámosle, y todo eso. Es un plus, total y completamente, pero alguien que nada más es muy fuerte en redes, digamos, puro, por decirlo de alguna manera, igual tendría una buena oportunidad, Sí, digamos. claro. Yo cuando, digamos, apliqué a Microsoft, no sabía ni siquiera que era cloud. De hecho, cuando uno hace o uno pasa, digamos, a trabajar a cloud, pues es hasta ahí un poco, Chocante. sí, sí, o sea, uno se pregunta, pero ¿cómo funciona esto? Sí, o sea, uno está acostumbrado a verlo en la, digamos, en la parte física, pero en cloud lleva un tiempo incluso como, ¿verdad? Como que su mente logre como, Sacar el chip de decir lo que es físico, a decir eso ajá, está virtualizado, que tal vez esté físico en otro lugar, pero está virtualizado. O sea, como cambiarse ese chip. exacto. Pero si yo vengo y saco Cisco, no, digamos, yo vengo y Cisco, ¿verdad? Que es lo que me dan, no sé, un técnico o lo que me vende el mercado. Ok, creo que es lo más conocido Ajá. actualmente. Bueno, ¿usted cómo empezó? En Cisco, Cisco. igual. Ujú. Si yo vengo y saco Cisco, mentira que voy a poder aplicar y llevarme un puesto en Microsoft. O usted creería que sí, si es alguien muy bueno. Sin experiencia en empresas como Microsoft, creo que es un poco difícil. Sí, sí existen ciertos programas, digamos, en Microsoft, pero van más ligados como a la parte Carrera de universitaria. carrera universitaria. Pero, por ejemplo, sacar Cisco, mi recomendación es buscar más empresas que den la oportunidad a gente sin experiencia. Sí, hay muchas opciones en el mercado que prefieren darle oportunidad a pues personas que de hecho ellos lo ponen en sus requerimientos que tenga, no sé, 3 módulos de Cisco. Ni siquiera queda terminado, pero Ajá, que ya esté ahí encaminado. ajá. Y lo que sí es que si usted, eh, digamos, se esfuerza, hace un buen trabajo y pues logra subir su nivel, eh,
creo que en un tiempo prudente usted puede dar el salto ya a una empresa como Microsoft sin ningún problema. Entonces, ese es otro requerimiento base que siento yo que siempre es súper importante, es la parte de la experiencia. O sea, y ojalá haber hecho más, digamos, entre usted más le ponga ganas, digamos, a ese trabajo tal vez que usted por primera vez consiguió. De hecho, a mí me pasó igual, digamos, yo cuando empecé la parte de networking, primero que todo, yo no saqué Cisco. Yo llevé un módulo y en el 2015, cuando estaba como la currícula 4, y cuando entré a networking, digamos, fue directamente a cloud. O sea, obviamente no en Microsoft, pero sí conseguí experiencia en otra empresa que le da servicios a Microsoft. Entonces yo empecé networking en cloud. Yo nunca pasé por networking de puro, digamos. Ajá, ajá. Entonces tal vez yo nunca tuve que ver un, un protocolo como ARP o como MPLS, digamos. Yo nunca tuve que ver un protocolo de esos. Que eso me lleva también a algo que has hablado bastante antes, que es el, el modelo OSI. ¿Qué es eso? ¿Qué es el modelo OSI? El modelo OSI, de hecho, lo vamos a mostrar aquí una imagen. eh, Creo que este es uno de los fundamentos, digamos, de las primeras cosas que a Ajá. unos le enseñan siempre, este, relacionado con redes, siempre va siendo el modelo OSI. Sí. Y ayuda mucho, digamos, también para entender uno y ubicarse cuando mucha gente viene y dice como, esto es capa 2, capa 3, capa 4. Si uno más o menos se ubica en el modelo OSI, entonces usted dice, no sé, capa 4, va por el lado de puertos, digamos, o capa 7, ok, ya estamos hablando de lo que decía antes, DNS, HTTPS, más la aplicación, digamos. De hecho, yo he escuchado mucho que el modelo OSI, digamos, es un modelo más teórico. Sí, creo que no es como realmente funciona la vara, no estoy seguro, confirmo o me desmiente ahí, pero creo que no es realmente como, nada más fue como es como el más aceptado, Sí, me es parece. como el más teórico y el otro, el que se utiliza más en práctica, es el de TCP/IP, me parece Ajá. a mí. Así es. Ajá. Se puede decir que sí. Yo personalmente siempre prefiero utilizar este modelo de la capa OSI porque es como más granular que el Ajá. TCP/IP. El otro como que agrupa ciertas de estas capas, Ajá, ¿verdad? exacto. Sí, sí, creo que le viven 4 nada Sí. más. Entonces, las capas del modelo OSI simplemente es como, o yo lo veo así, es como una guía para usted saber, digamos, en estas capas, ¿verdad? ¿Qué cosas puede revisar usted, digamos, en una resolución de un problema de redes? ¿Qué cosas puede usted revisar en cada una de estas capas? Entonces, por ejemplo, en la física, pues de ahí usted va a encontrar lo que son, digamos, como conexiones físicas, El ¿verdad? cable ahí. Cableado, todo eso, exacto. En la capa 2 van a existir ciertos protocolos, por ejemplo, ARP, ¿verdad? Entonces usted no solo tiene como, por decir así, una guía de cuáles protocolos pertenecen a cuál capa, sino también usted puede seguir un orden, ¿verdad? Ya sea usted puede empezar desde la capa 7, ¿verdad? Revisar primero aplicación e ir bajando hasta la capa 1, ¿verdad? Que es la parte física. O usted puede hacerlo también al revés, ¿verdad? Empezar revisando pues la capa física, ir subiendo hasta la capa 7 y en alguna de esas capas va a estar el problema, digamos. En el caso de, ¿verdad? De que usted esté como trabajando en solucionar problemas de red. Y aplica para muchas cosas, de hecho. O sea, es como red está en todo lado. Incluso para estudiar, digamos, o para dar un curso, yo me guío por la capa, por las capas del modelo OSI para decir, bueno, voy a enseñar ciertas cosas. Entonces yo sé que esas cosas son de la capa
2. Entonces yo puedo ir y si voy a hacer un laboratorio o algo así, utilizar un switch capa 2, que yo sé que ahí en ese switch, ¿verdad? Van a funcionar esos protocolos. Ok, y en cloud, yo no uso todos los protocolos. O usted que lo ve más a profundo a nivel de la Sí, sí, arquitectura, seguro. sí. Creo que usted lo ve casi como si fuera de la capa de aplicación a la física, ¿verdad? Sí, Porque se podría decir que uno empieza, digamos, desde el portal de Azure y ahí va troubleshooteando como en configuración y ya después como más logs y más red y todo hasta que tal vez ya llega como al lado ajá. suyo que es revisar. Sí, la diferencia es que tal vez, pues uno no tiene de manera física esos equipos, entonces eso es lo que tal vez cuesta un poco, ¿verdad? No es lo mismo que usted sea el administrador de una red en una empresa donde usted va y tiene el equipo ahí. Eh, en cloud, digamos, usted lo que tiene, o bueno, en Azure nosotros lo que tenemos son herramientas para ver, eh, digamos, que estos protocolos, por ejemplo, estén funcionando en los equipos, ¿verdad? Donde está algo ahí corriendo. Ujú. Entonces usted no está tal vez físicamente en el equipo ahí revisando, pero usted puede usar una herramienta para ver logs, por ejemplo, en ese equipo y ver que esto esté funcionando correctamente. Al igual, herramientas para ver la parte también física, digamos que el equipo, no sé, que las conexiones entre un equipo y otro estén bien, etcétera. Entonces, pues hay que básicamente usar esas herramientas para hacer el troubleshooting, pero aplica exactamente igual. Ok, ok. Pero, digamos, si fuera, usted que sí tiene que llegar a esa parte, pero si fuera un cliente, digamos, ¿qué, qué tanto es lo que ellos pueden hacer? ¿O qué tantas capas ellos pueden ver? O en el modelo OSI a nivel de networking. Sí, en el caso de los clientes, creo que eso es normal en cloud, pues al final es como que usted tiene pues un ambiente donde es Virtualizado ahí. virtualizado, pues y obviamente usted está como por decir así alquilando equipos donde usted corre sus aplicaciones o lo que sea que tenga ahí. Entonces, básicamente, o yo por lo menos, lo que creo es que los clientes tienen que, eh, digamos, utilizar nada más las herramientas, digamos que Azure les da a ellos como métricas, logs y así, y pues muchas veces esas herramientas que ellos tienen no les dan una visibilidad tan a fondo, entonces es más como capa 7 capa 4 capa 3 por ahí, Ok, dependiendo del producto también. ok. Que va un toque relacionado con lo que existe dentro de cloud, que es el modelo de responsabilidad compartida, ¿verdad? Que básicamente lo que dice Ujú. es, de Microsoft se va a encargar de ciertas cosas por usted, pero eso también significa que usted está sacrificando cierto nivel de acceso. Entonces, al usted tener estos servicios ya en la nube, ya no puede ir, digamos, y prender y apagar el router para que levante, digamos. Exacto, sí, usted tiene, pues sí, cierto, o sea, hay cosas que están a su alcance y otras pues quedan ya para la empresa como tal a la que usted le está comprando esos servicios o de quien usted está adquiriendo esos servicios. Y a nivel de arquitectura, de cuando usted, por ejemplo, cuando tiene un cliente y diseña algo, aprovechando de que El que metió la cuchara. sí, ¿qué, qué cosas toma usted en cuenta, digamos, digamos, hablando de todo networking, digamos, qué cosas toma usted en cuenta, digamos, de eso cuando usted dice, bueno, yo diseño una arquitectura para alguien? Es un poco igual, digamos, yo tomo muy en cuenta como los requerimientos que tienen las compañías. Entonces, por ejemplo, si viene alguien y me dice, para mí es indispensable tener visibilidad de ciertas métricas o de ciertas cosas que yo tengo ahorita, no sé, en mis sistemas actuales. Entonces, tengo que buscar y asegurarme de que eso exista dentro de Microsoft
cómo existe, ¿verdad? Que si son en forma de dashboards, que si es en manera de logs, que si es utilizando monitor o algo así. Entonces ahí es como, ok, esta es la solución, digamos ya, y lo que se hace es se le diseña, como decir, ok, va a usar, no sé, el Application Gateway, pero usted necesita tener acceso a Request Response Logs. Entonces vamos a activar Log Analytics para que usted pueda ver este tipo de métricas y luego vamos a hacer un par de dashboards. Entonces es como más a nivel de agrupar esas soluciones para cumplir un requerimiento. Lo que se complica es cuando tal vez viene un cliente y dice, yo quiero tener este requerimiento y este requerimiento, y hay ciertos que no podemos cumplir, en los que uno tiene que venir y decir, vea, don cliente, esto no. Sacrificamos vamos Ajá. a sacrificar esto. Entonces, ya ahí también, de ahí entra un tema de si sí realmente se quieren pasar a la nube, también existe siempre la opción de usar máquinas virtuales. Y en una máquina virtual usted corre lo que quiera, ¿verdad? Y ahí sí le va a tener el mismo nivel de acceso que va a tener un Cisco, porque el mismo Cisco que tienen en físico puede ser el mismo sistema operativo el que está corriendo en Azure o Palo Alto o Juniper o lo que sea. Nada más se tira en una máquina virtual. Pero entonces se juega un poco con eso, de ver qué tanto está el cliente dispuesto a sacrificar para facilitarse la vida, al final y al cabo, porque hay ciertas cosas que ellos saben que ya no se van a preocupar. Pasa mucho a nivel de bases de datos, principalmente, como un SQL Database y SQL Managed Instance, que ellos ya saben que no se preocupan de updates, no se preocupan de Sí, patching, no todo lo que se... se llame manage está administrado por el Exactamente. proveedor que le da, ¿no? Entonces, en muchos casos los más dicen, como, con tal yo deshacerme de esto, estoy de acuerdo en pasarme, y ahí me la juego con las herramientas que me da Microsoft. Ok, pero devolvámonos porque... Sí, 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 nos fuimos. Devolvámonos a la parte de las bases. Entonces tenemos ARP. Ya conocemos ARP, que es para para identificar cuál es el MAC address de otra máquina. Conocemos DNS, que es para hacer la resolución. Conocemos el NATEO, que es para salir a internet desde mis IPs privadas hasta usar una pública, digamos, y poder salir a internet. ¿Qué otro protocolo o otro pilar crees que hay en la parte de networking que se debe de saber sí o sí? Eh, ya, digamos, después de eso, yo diría que meterse ya un poco en la parte de enrutamiento, porque, digamos, cuando usted tiene una LAN, por ejemplo, conectados a un switch, pues eso, la conectividad entre los equipos es básicamente después del ARP, ya los equipos Se hablan entre ellos. se hablan entre ellos y todo, pero cuando usted ya necesita eh, ir a conectarse, por ejemplo, a una red diferente, ya sea privada o pública, ya ahí es donde viene la parte de enrutamiento. Entonces, usted, bueno, yo siempre recomiendo aprender protocolos. Bueno, la primera parte son rutas estáticas, que es básicamente usted le dice al equipo, si quiere enviar el tráfico de destino, o sea, que va a X destino, envíelo a este otro equipo. Eso es, digamos, súper fácil y súper básico, pero existen también protocolos de enrutamiento dinámico, OSPF, BGP, más que todo son los que yo por lo menos veo más a menudo, que son bastante importantes, y aprender un poco de esos protocolos es también fundamental. Y no solo aprenderlos, sino también saber interpretar en un equipo, que si usted llega a un equipo que tiene configurada, bueno, por ejemplo, un router, ¿verdad? O un switch de capa 3 que ya tienen capabilities de enrutamiento, que usted sepa cómo revisar algo que se llama la tabla de enrutamiento, para saber, ¿verdad? Que si yo puedo llegar a tal red, que si está la ruta, que si no está, que si se aprendió si se aprendió por X protocolo o estático, que si esta tiene mayor prioridad que esta otra, etcétera. Y eso es algo que, y corríjame si me equivoco, y si ustedes saben, porque yo he escuchado que Cisco, por ejemplo, el CCNA, no enseña estas partes de BGP, por ejemplo.
¿O si lo enseña? Yo hice Cisco hace bastante ya, entonces no sé, pero creo que OSPF sí o sea, sí lo se ve, ¿verdad? Como básico. Y creo que actualmente sí se ve un poco de BGP. Sí, creo que, bueno, yo también lo llevé allá hace un ratico. ¿Usted con Cisco? ¿Usted tiene Cisco? Sí, pero cuando yo lo llevé, creo que eran nada más 3 módulos. Porque lo primero eran, no sé si eran como 6, luego lo acortaron a 4. Eran 4, güey. Ajá, y el último que supe era que lo habían pasado a 3 módulos. Porque me acuerde mal. Pero sí, sí, ya se veía un poquillo más de lo que es Tam- BGP, y OSPF y todo eso. También eso es hablando de CCNA, ¿verdad? Porque ya si usted Ajá. se mete a CCNP, pues sí, Ajá, ya ahí hay... sí. Ajá. Ahí sí, de fijo sí. Sí, Pero CCNA es, yo creo que no. Creo que sí, lo que pasa es que igual, que creo que por eso es que lo que usted decía antes de que Microsoft no contrata a tal vez a alguien que nada más viene y acaba de sacar la certificación y tal vez busca a alguien con un poco de experiencia, y es porque al final de cuentas uno aprende, ¿verdad? Saca los cursos y todo, y no es lo mismo a lo que uno se sí, no. enfrenta ya cuando llega al mundo real. Entonces ayuda mucho, obviamente son todas las bases, pero esa experiencia también afecta mucho, digamos, a la hora de resolver problemas. Claro, sí. Ok, ok, ok. Y seguimos con ¿qué más? O sea, ¿qué más es como? Porque siento que hay muy buenas bases. Venimos y sabemos protocolos o cosas que se utilizan siempre. Enrutamiento, que enrutamiento yo confieso que me costó un montón aprenderlo cuando a mí me decían, usted dice que es facilísimo, pero que a mí me decían la parte, es decir, el siguiente salto, y yo me confundía, yo, pero ¿qué hace? O sea, como que, ¿qué es lo que hace este siguiente salto? Es como que va para internet, pero el siguiente salto cuando va para internet es váyase a un firewall. O sea, yo siento que es algo importante también saber qué otras cosas o qué otros, eh, digamos, dispositivos pueden existir en medio de, porque vos sabes bien qué es el enrutamiento, pero también, o sea, ¿para qué yo voy a enrutar? ¿Por qué? Porque tal vez hay un firewall de por medio, o tal vez hay un balanceador de carga, o tal vez hay, no sé, hablando del Application Gateway, que es como decir un balanceador a nivel de aplicaciones. O sea, ¿qué otras cosas, digamos, que siento yo que saber de recursos o de cosas que se pueden utilizar como dispositivos es importante, pero ¿qué más cree que digamos? Sí, eso es fundamental también, saber, ¿verdad? Qué equipos están, por decir así, siendo utilizados pues, en el mercado, ¿verdad? O sea, saber identificar qué es un switch, qué es un router, qué es un firewall, un balanceador de carga, saber más o menos, ¿verdad? ¿Qué puede hacer usted en esos equipos? O sea, hasta dónde puede llegar con un equipo de esos. Pero digamos, si hablamos así como de protocolos como tal, así como es importante DNS, creo que HTTP también es un protocolo bastante importante porque es como, o sea, al final, digamos que siento yo que es como de los que más se utiliza, pues todo el mundo en las empresas o así vienen o incluso, bueno, en el día a día, ¿verdad? Usted usa aplicaciones y se mete a páginas web, etcétera. Entonces, usted como usuario, pues eso es transparente, ¿verdad? Como que usted se mete a una página web y le carga y todo bonito, es, o sea, transparente para usted como usuario qué pasa debajo de eso, pero para alguien que está metido en el mundo pues, de las redes, sí es para mí importante que sepa algo también de ese protocolo HTTP, por lo menos saber pues lo básico, qué significa, digamos, si yo obtengo cierto error, ¿verdad? No sé, por medio de un número que, que obtengo, ¿verdad? Un código de error que le Un llaman. código de error, ajá, a nivel de ese protocolo, qué significa, eh, bajo qué corre ese protocolo, ¿verdad? Al igual que DNS, que tal vez no lo mencionamos antes, digamos que DNS pues está en la capa 7 pero a nivel de capa 4
qué utiliza ahí, ¿verdad? Si UDP, TCP, al igual HTTP, ¿verdad? Y así también otros protocolos, siempre es importante, pues, como saber todas esas cosas básicas. Ok. ¿Algo que agregar ahí? No, ahí tal vez, no sé si nos quiere expandir un poco más en lo de TCP, UDP. Ajá, bueno, TCP, UDP, siguiendo, ¿verdad? Con las capas del modelo OSI, están ubicados en la capa 4, que es de transporte. Y básicamente es eso, es la manera en la que yo transporto los datos, ¿verdad? Entonces, eh, eso depende mucho de la aplicación que se utiliza. Hay aplicaciones que funcionan mejor con TCP, hay aplicaciones que funcionan mejor con UDP o por requerimientos una aplicación debe funcionar con TCP o con UDP. Entonces, básicamente hacen lo mismo, o sea, transportan los datos por la red, pero tienen diferentes características o capabilities, por decirlo así, cada protocolo, ¿verdad? TCP, por ejemplo, es un protocolo que se utiliza más como para aplicaciones, por ejemplo, web, digamos, donde yo necesito primero confirmar que hay conectividad con el servidor en un puerto específico y después de confirmar que hay conectividad, que de hecho TCP utiliza un mecanismo que se llama three-way handshake para confirmar o sea, que el cliente tiene conectividad a un servidor en un puerto específico. Y ya una vez que se establece o que se completa ese three-way handshake, ya puede empezar a transportar, digamos, los datos utilizando el protocolo TCP. Y TCP le da como, digamos, por decir así, capabilities al tráfico como tal, de decir, ok, si hay, por ejemplo, si se están perdiendo paquetes o si no llega un paquete del cliente al servidor o viceversa, se puede retransmitir el paquete. Okay. Lleva, Es más fiable, es como que la ajá, parte es que el TCP es fiable y que yo me aseguro de que el paquete llega, porque se exacto. vuelve a enviar. Ajá, exacto. Me aseguro o sea, me aseguro la entrega de los paquetes o que por lo menos tenga un mecanismo de que en caso de que un paquete no llegue al destino, digamos por decir así, el equipo que está enviando ese tráfico lo pueda retransmitir hasta que el otro equipo le responda. Em, y entre otros mecanismos, digamos que, como dice usted, hacen que cuando una aplicación usa TCP, pues sea, sí, más fiable, por decirlo así. Eso es como el ejemplo del cartero, que llega y entrega un paquete, digamos, usted llega y se compra algo por Amazon y lo manda a traer y llega a la parte de los correos y se lo van a dejar a usted, pero se ocupa firmar de que usted recibió el paquete. Ujú. Y si usted no estaba en la casa o que usted no firmó que sale el paquete, entonces viene y le hacen otro envío otro día. Entonces se reenvía el paquete hasta que usted pueda haberlo firmado de que usted lo recibió y se completó eso. Exacto. Pero UDP, entonces, VP ya, digamos, se utiliza principalmente para aplicaciones donde yo no requiera tanto asegurarme o tener, por decir así, esa fiabilidad, ¿verdad? De que los paquetes se van a entregar, sino más bien, para ponerlo así como ejemplo, aplicaciones de voz o de video, o de streaming, ¿verdad? Donde se necesita pues de que fluya, que los paquetes fluyan, que el tráfico siga fluyendo. Entonces, eh, ese tipo de aplicaciones utilizan, o digamos el protocolo de UDP, se utilizan esas aplicaciones para transportar los datos, ¿verdad? De una manera en la que, pues, más rápido, más rápido, más que no tenga que eficiente. usar tanto, ¿verdad? Tantos mecanismos por ahí, por debajo, como para estar entregando los datos entre otro equipo y otro. Ok, bien. ¿Algo más que usted quiera decir como que usted diga, esto es importante y eso sí quiero como
como que la gente lo tenga en cuenta cuando hablamos de networking? Importante. Y todo. Sí, todo. Todo, no, yo, como lo he dicho varias veces, para mí, o sea, todo es importante, todo lo que usted pueda aprender es importante, en algún momento le puede servir, entonces, no limitarse, ¿verdad? Obviamente, como le digo, uno, pues, o lo mejor es siempre empezar, ¿verdad? Y tener buenas bases de las cosas que son como más comunes, ¿verdad? Y que para esto tal vez están esas certificaciones como la de Cisco, ¿verdad? Que le enseñan a usted, por eso ellos le empiezan a usted enseñando desde cómo se subnetea y todo esto, pero al final, o sea, en la vida real uno sabe que uno no va y se pone ahí, ¿verdad? Con un cuaderno a subnetear, ya usted tiene una herramienta y todo, pero que usted entienda, ¿verdad? Que hay, o sea, detrás, por qué eso es así y todo eso, ¿verdad? Todas esas bases son, o sea, siempre importante. Lo que digo es como que no hay como que tratar de brincarse, ¿verdad? O tratar de adelantarse en entender cosas muy sofisticadas sin antes entender eh, las cosas más simples. Pero a su vez, tratar de siempre, o sea, ir avanzando, ¿verdad? No quedarse como, pues si está bien, si usted sacó CCNA y aprendió este montón de cosas ahí, sepa que, o sea, hay un millón de cosas más y como lo dijo usted anteriormente, ya en el mundo laboral es muy distinto, entonces, pues si usted tiene la oportunidad de, ya sea trabajar o no sé, en algún proyecto o lo que sea, de aprender de X cosa, o sea, hágalo porque de verdad todo sirve, todo lo que uno puede aprender Y sirve. por qué cree que networking, o sea, obviamente yo sé muy bien la parte de la respuesta, pero ¿por qué usted cree que networking es importante? Porque sin networking básicamente no, nada funcionaría. O sea, al final, networking lo que hace es, ¿verdad? Estamos hablando de networking de redes como tal. Lo que hace es que permite que todos los equipos se puedan comunicar entre ellos. Entonces, algo tan simple como que este podcast, digamos, la gente lo pueda ver, no podría pasar sin las redes. O sea, siempre las redes al final llegan como para mí, digamos, las redes lo que hacen es que, bueno, existen, ¿verdad? Un millón de cosas eh, de, no sé, que desarrollan los ingenieros en sistemas, bases de datos, todo eso existe, pero al final llega redes y hace que todo eso pueda funcionar, digamos, como por decir así, eh, todo como uno solo, ¿verdad? Entonces sabemos que tal vez un servidor web necesita sus bases de datos, que sus bases de datos necesitan replicar esos datos a otra base de datos, etcétera. Entonces, redes permite que todo eso pase. Ok. Y si alguna persona que tal vez no conoce de esto, digamos, de tecnología, y quiere iniciar y le llama la atención redes, porque no sé, que dicen que no sé, que redes paga bien, digamos. ¿Cómo le recomendaría empezar, digamos? ¿Cómo le recomendaría dar ese paso de decir, empieza en esta parte? Bueno, va a sonar un poco comercial, pero para mí Cisco es una buena, creo que muchos empezamos con Cisco, con CCNA, eh, porque creo que la currícula de Cisco, como decía anteriormente, ellos, o sea, le empiezan a usted explicar desde las cosas, ¿verdad? Más simples como subneteo o así, y ahí ya se va metiendo, ¿verdad? Poco a poco ya en cosillas más avanzadas. Entonces, para mí Cisco, digamos, es una buena herramienta o es una empresa, digamos, que brinda buenas herramientas para poder estudiar, no solo, digamos,
porque la currícula como tal está muy bien hecha, sino también que le da herramientas, esta herramienta de Packet Tracer, por ejemplo, para que usted por lo menos pueda hacer laboratorios y simule cosas, para mí es fundamental. Y eso, por ejemplo, a mí me pasó que yo cuando estudiaba, yo estudié solo, digamos, Cisco, y hice la certificación, entonces sabía toda la teoría. Valiente. Sí. Valiente tirarse eso. Sí, sabía la teoría, pero cuando me puse enfrente digamos, en mi primer trabajo de un caso, ¿verdad? En soporte de hacer troubleshooting en un equipo, estaba, o sea, congelado. Entonces, para mí siempre es importante que acompañen la teoría de, ¿verdad? De la parte práctica de laboratorios. Y pues creo que el que da así como de manera más fácil y más accesible es Cisco. Sí. Sí, es que Cisco está muy completo. Sí, Creo que tienes esa pero parte. saber, o digamos, usted usa Cisco como una guía, pero también puede como, eh, digamos, profundizar un poco más en ciertas cosas, como estos protocolos que estamos hablando anteriormente. Usted puede buscar en internet, o sea, y son protocolos estándar que deberían de funcionar igual en cualquier marca. Entonces, si usted tiene la oportunidad de ir y, o sea, en fuentes confiables, ¿verdad? En la web, usted busca y pues profundiza un poco más, entenderlos un poco más, ver videos en YouTube o así, ¿verdad? De cómo funciona este protocolo o así, eso también es súper útil. Ok. ¿Algo que quiere agregar, Steven, ahí? No, tal vez como una pregunta un poco por otro lado, pero ¿cuál es tal vez su proceso a nivel de cuando usted va a resolver un problema? Digamos, cuando a usted le llegan y le dicen, Brian, le tengo esta escalación, Ujú. esta es la bronca. ¿Cómo le entra a usted? ¿Qué es lo primero que piensa? O tal vez las primeras cosas que va buscando, ese proceso de resolución de problemas que ya ha ido desarrollando y obviamente es de pura experiencia, ¿verdad? Pero ¿cómo maneja usted ese tipo de cosas? Sí, yo lo primero, y eso lo aprendí desde mi primer trabajo, es, o sea, no ponerse a, como dicen popularmente, a batear eh, sin haber entendido bien claro cuál es el problema. O sea, ya sea usted, digamos, como que usted sea el que está frente al cliente o en mi caso, digamos, que estoy pues en una escalación donde me hablo más con el ingeniero, eh, yo necesito una explicación clara y entender así al 100% cuál es el problema. Después de que yo ya identifico bien cuál es el problema, lo que yo pienso es como en una serie de posibilidades que me pueden llevar a que ese problema pase. Ya cuando yo tengo como esa serie de posibilidades, obviamente eso también se lo da la experiencia, ¿verdad? Pero cuando usted ya tiene como esas posibilidades que pueden causar un problema como el que está pasando, entonces ahí entra y por eso digo que las bases son importantísimas. Yo sé, digamos, en esas capas del modelo OSI, basado en ese problema, qué debería pasar en cada una, ¿verdad? De los protocolos de esas capas y empiezo a revisar ¿verdad? Desde lo más simple, ok, esto debería estar funcionando así, está funcionando así, ok, sí, está bien, sigo a lo que voy, ¿verdad? Con cada una de esas posibilidades hasta que yo diga, sí, esto está pues raro, entonces ya tal vez ahí ya me puedo meter como en una de esas posibilidades y empezar a indagar más ahí, ¿verdad? En esa posibilidad específica y de ahí para allá ya utilizar pues todas las herramientas que tengo disponibles y todo para pues lograr llegar digamos como a comprobar mi teoría de que el problema era ¿verdad? Ok, sí, sí, sí. Es el approach que uno debería tener normalmente. Yo se lo pregunto,
Rodolfo y yo que ya que vivimos eso, ¿verdad? Uno sabe más o menos, ¿verdad? Cómo es, pero y también es bueno como compartirlo con la gente. Ahora, otra pregunta que tenía, tal vez totalmente sin relación con lo que le acabo. Este, ¿Cómo ve usted ahora el futuro de redes, digamos, con todo lo que está pasando con AI, con todo esto? Que, por ejemplo, mucha gente dice, no, los desarrolladores, va a llegar un momento en el que tal vez creen por algún motivo que se van a quedar sin trabajo o algo así, que yo personalmente no creo que vaya a pasar de esa manera, pero ¿cómo ve usted AI impactando la parte de redes? Eh, yo creería que más bien para nosotros, digamos que estamos en ese mundo de redes, más bien a mí, por ejemplo, ha sido algo que me ha ayudado un montón. Más bien creo que eh, es como un complemento para las personas que están en ese mundo, digamos, o sea, hablando específicamente de redes, creo que más bien si usted lo ve así, son herramientas que le llegan a simplificar bastante su trabajo. Entonces, yo no creo, al igual como usted dice, yo no creo que lleguen a suplantar, ¿verdad? A, a una persona especialista en redes como tal. Eh, Más bien lo veo de manera positiva que ayuda a que esas personas que están en esos puestos puedan llegar a ofrecer mejores tiempos de respuesta, digamos, para los clientes en resolver un problema o dar una respuesta a X cosa, etcétera. Entonces, yo sinceramente más bien lo he visto como un impacto positivo. Ok, ok. Súper. Yo estoy de acuerdo, la verdad, está 100% de acuerdo. Yo he visto como que todo va, o sea, no veo esa amenaza en el mundo laboral y menos cuando estamos hablando de soporte, porque siempre se necesita esa cara hacia el cliente, digamos, y siempre se necesita esa interacción humana que debe de existir. Sí, para mí tendría que pasar años, digamos, para que llegue a suplantar a una persona, o sea, tal vez, digamos, como dice usted, en la parte de soporte, o sea, no es lo mismo, pues, de que usted tenga un robot ahí, ¿verdad? Y usted le esté preguntando cosas, o sea, siempre llega el momento en que usted va a necesitar, o sea, un humano, ya Mm, sea para agilizar las cosas o lo que sea, pero creería yo que, o sea, que para mí, digamos, hasta el momento no ha cambiado nada. Más bien, dentro de la empresa, yo por lo menos siento, pues a veces, antes tal vez uno tenía que, pues llegar y, ¿verdad? Buscar un montón de cosas y todo. Y ahora, pues llegar y tal vez poner ahí algo, ¿verdad? Y en 2 toques usted lo tiene ahí, la Sí. respuesta. Pues la verdad es una maravilla. De ahí no, yo creo que con eso estamos, la verdad. Cumplimos bastante, se cubrió bastante con la parte de redes, muchos conceptos. Muchísimas gracias, Brian, por el tiempo de hoy. No sé si quieren agregar algo más. Lo que yo le pediría, sí, me adelanté, es cuál es como ese, a ver, como ese consejo o como esa visión, digamos, que tiene usted de la vida que le haría para el resto de personas, digamos, Pero con relación al... al mundo laboral, digamos. Digamos, por ejemplo, qué es ese pilar, digamos, que lo mueva a usted y ese consejo que usted puede pasar a las demás personas que usted dice, esto necesito pasarlo porque me parece a mí que es muy importante. Eh, no sé, es que Me agarró fuera de base, dice. sí, como, es que no sé si le estoy entendiendo bien la pregunta, como qué consejo, Ok, se la cambio, se la cambio. ¿Qué le diría a usted al Brian que estaba empezando en tecnología? ah, no, yo digamos, sí diría que, porque a veces digamos existe como cierto miedo de que estas carreras o este tipo de posiciones en tecnología, que son muy difíciles o que, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que, o sea, no tengan miedo, que exploren,
que obviamente sí se informen bien, ¿verdad? Que busquen información de gente pues que también tenga ya experiencia o gente que, no sé, igual en contenido, ¿verdad? De gente profesional en Que sea áreas confiable que también. sea confiable, sí. Y una vez, digamos, que pues algo les llame la atención, o sea, no piensen en el que fue puña, es que eso debe ser bien difícil o así, sino más bien en ver de qué manera, ¿verdad? Pueden ir explorando y cómo pueden aprender de eso. O sea, ahora hay, creo que en el tiempo de uno, digamos, que estudiaba o así, que estaba empezando, no había tanta herramienta como ahora disponible. Entonces es como quitarse ese miedo, incluso digamos en las mujeres, que pasa mucho en la tecnología, ¿verdad? O sea, como que tiende mucho a que sean hombres y así. Creo que, o sea, eso nada más es como, de no sé, algo como mental, o sea, cualquiera, creo que cualquier persona que, que quiera meterse en este mundo lo puede lograr sin ningún problema. Eh, en el camino, pues de ahí sí, puede ser que haya que ponerle bastante, estudiar mucho y todo, pero con esfuerzo yo creo que uno puede llegar hasta donde quiera. Es cuestión de mentalizarse en... yo lo que hago es como ponerme objetivos, ¿verdad? Como pequeños, entonces pues voy a aprender de esto, saco el tiempo, aprendo, ok, ya sé esto, ahora me pongo otro objetivo y así he ido poco a poco hasta que usted llegue a donde quiere estar, sin ninguna, o sea, las barreras son mentales nada más. Súper bien. Y ese tema de mujeres en tecnología es algo que de hecho que deberíamos de tocar pronto igual para hablar. Pero ahora sí, no sé si usted tiene algo más que agregar, Steven, si no, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Pura vida.